Seguimos y ahora el doctor Alberto Martínez Castelao nos va a hacer la presentación de las guías de enfermedad renal diabética del GENDIAB. Alberto. Muchas gracias, Aleix. Bueno, para cerrar esta interesantísima 34ª reunión del GENDIAB, os voy a presentar un trabajo que ha llevado años y ahora voy a explicar por qué. Seguramente la mayoría de los que estáis aquí recordaréis que la Sociedad Española de Nefrología, en el Congreso de A Coruña, en octubre del 2019, nos concedió al GENDIAB una beca para elaborar unas nuevas guías para la detección y manejo en el paciente diabético de la enfermedad renal crónica. Lo primero que hicimos en ese momento fue plantearnos quién podía asesorarnos para toda la mecánica que supone fabricar unas guías. Y lo primero que hicimos fue recurrir a Nuria Montero. Nuria Montero es un adjunto joven del Hospital Universitario de Belviche que había sido becada por la Sociedad Española de Nefrología y estuvo 3 o 4 meses en Australia, precisamente dedicada a revisiones sistemáticas y a elaboración de guías de práctica clínica. Bien, pues con Nuria lo que decidimos fue en aquel momento ver qué panel de expertos podíamos reunir para fabricar estas guías y recurrimos a expertos, por un lado, seniors, que tuvieran ya una dilatada experiencia en el tema, y por otro lado, a gente joven, que incorporara el espíritu de las ganas de trabajar, además de sus conocimientos en la diabetes. Con todo esto, después volveré sobre esta diapositiva, nos propusimos un programa, selección de estudios, y para los que no estéis muy familiarizados con cómo se fabrican unas guías, rápidamente os lo voy a recordar. Lo que se hace es practicar, plantear unas preguntas que se llaman PICO, Population, Intervention, Comparator and Outcomes. Y entonces revisamos esta serie de ítems, criterios de derivación del paciente, screening diagnóstico de la enfermedad, utilidad de biopsia renal, estrategias farmacológicas en afectos de diabetes y enfermedad renal, objetivos de hemoglobina glicada, tratamiento de la diabetes en el paciente con enfermedad renal, manejo de la presión arterial y un tema muy importante que era los antiagregantes y los anticoagulantes en el paciente con diabetes e insuficiencia renal. ¿Cómo se hace todo esto? Pues se va a extraer una serie de datos, evaluar los riesgos de sesgo que siempre se introducen en los diversos estudios, sintetizar toda la evidencia y establecer tablas de síntesis de los resultados y ponerse a escribir, que es siempre el capítulo más duro, revisando pues realmente después por comité de expertos a ver qué es lo que hemos hecho. Bueno, este fue los 5 capítulos que nos propusimos. Primero, el cribado y el diagnóstico de la enfermedad renal. Ahí trabajamos María Goncochea y yo mismo. El control metabólico, coordinados por María José Soler, Beatriz Fernández, Juanjo Gorgojo, endocrinólogo, y Paula García Sancho, endocrinóloga. El control de la presión arterial, Rafa Santamaría, María Quero y Clara García Carro. Los tratamientos dirigidos a frenar la progresión de la enfermedad renal en el paciente con diabetes, coordinados por Juan Navarro, Chus Puchades, Neri Sablón y Pablo Molina. Y un capítulo especial que dijimos que era cómo se manejaban los anticoagulantes y anticoagulación en el paciente diabético, coordinados por José Luis Gorriz, inicialmente con Aleix Casas, pero después por motivos personales lo dejó e incorporamos a Diana Rodríguez Espinosa. Bien, con todo esto nos pusimos a revisar en base PubMed Central, todos los clinicastrial.gov y astras de conferencias y congresos. Con todo esto se empezó una melé de referencias impresionante. Pues fijaros ahí, para el tema del cribado y el diagnóstico, pues 2.700 citas, para el control metabólico 4.500, controles de la presión arterial 1.812 trabajos, progresión de enfermedad renal más de 4.000 y el tema de los anticoagulantes más de 1.000 citas. Bien, todo eso obligó a una extracción de datos, a ver los estudios que estaban duplicados y los que no, y a ir eliminando estudios. Las preguntas que se planteaban en el cribado y diagnóstico de la enfermedad renal, momento de la realización del cribado, indicaciones de biopsia renal y ver cuándo se deriva desde otros ámbitos de especialidades a la nefrología al paciente diabético con enfermedad renal. Control metabólico, pues los objetivos terapéuticos de hemoglobina glicada, la relación con la progresión de enfermedad renal y todos los agentes terapéuticos que en ese momento conocíamos ya. Control de la presión arterial, pues los objetivos de tratamiento y el tratamiento farmacológico. Tratamientos dirigidos a la prevención de la enfermedad renal, pues todo lo que se conocía desde el punto de vista de todos los fármacos y los anticoagulantes en el paciente diabético con enfermedad renal, indicaciones de anticoagulación, uso de los NACOS, de los nuevos anticoagulantes y la antiagregación, que es un capítulo sumamente complicado. Bueno, para evaluar todo eso había que intentar evitar los sesgos de los estudios
y recurrimos al sistema GRADE. El sistema GRADE, sabéis que integra, pues, evidentemente, utilizar todos estos puntos, evitar los riesgos y las limitaciones, y sabéis que califica 1 o 2 en niveles alto, moderado, bajo o muy bajo, los niveles A, B, C y D. Pues bien, con arreglo a este sistema, hicimos un cronograma. La tarea 1 era organizar y planificar la formación. Fue la primera y única vez que nos reunimos todos los coautores físicamente, y todo lo demás a partir de ahí fue a través de Internet y a través de correo electrónico. La tarea 2, identificar todos estos estudios y a partir de ahí extraer los datos. En la tarea 3, evaluar críticamente y sintetizar toda esa evidencia, y a partir de ahí la tarea 4, revisar y escribir el documento. Todo esto significaba un cronograma que tenía que acabar, en principio, en febrero del 2021. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Pues ya sabéis lo que pasó. Vino la pandemia por COVID y nos echó todo el cronograma abajo porque hubo que parar. Hubo que parar, y cuando reanudamos las tareas, reincorporamos en ese momento a Laia Oliveras, que nos ayudó a revisar la nueva bibliografía que se había producido en todo ese tiempo del parón, porque evidentemente había más de 300 citas nuevas que había que revisar. Y ahí nos pusimos en marcha, y aquí tenéis lo que es propiamente el resultado de las guías, los resultados, por tanto, las recomendaciones que os voy a ir leyendo una a una. Procuraré no correr para que lo podamos masticar a pesar de la hora que es. Bien, detección y cribado y diagnóstico de la enfermedad renal. Recomendación 1.1. Se recomienda el cribado anual para la detección de enfermedad renal en el paciente con diabetes mellitus. En el diabético con tipo 1, el cribado, ya sabéis, todas las guías dicen que debe de comenzar 5 años después del diagnóstico, y en la diabetes tipo 2 o en la diabetes latente autoinmune en adultos, LADA, desde el momento mismo del diagnóstico. Es recomendable cuantificar la albuminuria en muestra esporádica de orina, sea matutina o no, para calcular el cociente albúmina-creatinina y estimar el filtrado glomerular por fórmulas, por la ecuación CKD-EPI con una evidencia 2D. No entramos aquí a especificar qué tipo de CKD-EPI, si 1 o 2, lo dejamos para más adelante. Recomendación 1.2, recomendable remitir al paciente a la consulta de nefrología en cualquier situación en la que el médico encargado del control de ese paciente necesite apoyo, necesite ayuda para un adecuado manejo de la enfermedad renal en ese paciente diabético. Y recomendación 1.3, ¿cuándo estará indicada la biopsia renal? Pues estará indicada en estas situaciones: cuando exista un rápido incremento de la proteinuria o en caso de proteinuria de rango nefrótico, cuando la proteinuria sea mayor de 1 gramo al día en orina recogida en 24 horas, en el paciente diabético tipo 1, aquí me he olvidado de poner la 1, de duración de menos de 5 años, cuando exista deterioro rápido de función renal con o sin retinopatía diabética, cuando existan alteraciones del sedimento urinario, es decir, hematíes dismórficos, en ausencia de una infección urinaria activa, o cuando exista un rápido descenso del filtrado glomerular en paciente que tuviera una función renal previa estable. Y ahí hay un nivel de evidencia 2D. Capítulo 2, el control metabólico en paciente diabético y enfermedad renal. La recomendación 2.1, bueno, pues que sepáis que hay una serie de recomendaciones de todos los capítulos, llegando hasta el final, hasta la anticoagulación, y que esas recomendaciones se han enviado a un comité de expertos. Esos expertos, hay 2 figuras, ahora os voy a explicar, esto sí que lo voy a explicar, José Luis. Hay un comité de expertos, hay 2 figuras, 147 referencias, 4 tablas que especifican pues, las preguntas clínicas, los estudios con inhibidores SGLT2, los estudios con agonistas del receptor GLP-1, los aspectos del tratamiento para el buen control metabólico, y a partir de ahí un comité de expertos, a ver si puedo ponerla en un comité de expertos externos, que son 6 nefrólogos y 2 endocrinólogos, que están corrigiendo en este momento todos los textos que hemos dicho de las guías y que nos están enviando, todavía no todos, las recomendaciones que ellos están añadiendo. Una vez que tengamos esos textos y esas recomendaciones, procederemos a lo que se llama la revisión pública. Cuando esté en revisión pública, os avisaremos, será importante que tengáis vuestros correos electrónicos adecuados para que os podamos enviar la carta. Ese será el momento en el que vosotros podéis añadir
las cosas que consideréis oportunas, vuestros cambios en la recomendación, si es que los tenéis. Y a partir de ahí se lo enviaremos a la Sociedad Española de Nefrología para la comunicación e intento de publicación. Este es el momento de agradecer, lo primero, a todos los coautores del trabajo y a Nuria Montero muy especialmente, y lo segundo, a la Sociedad Española de Nefrología y la Fundación Senefro, que son los que de alguna manera han puesto el capital para poder hacer esto, y el Laboratorio Mundifarma, que en su momento hizo una aportación importante de dinero, aunque en este momento ellos ya no están en España, entre el Brexit y la pandemia se fueron de aquí. Muchísimas gracias a todos y a vosotros por aguantar este rollo que ha sido importante. Gracias.